que eres testigo de una Fórmula 1 pasada, presente y también tocaremos el futuro. ¿Cómo lo ves en este momento, Javier? La Fórmula 1. Bueno, yo hay una cosa, voy a ponerme en este aspecto moños, ¿vale? Para quien nos escucha. En el sentido de que hay, a ver si lo explico bien, en las redes sociales hay en día, y es fantástico, muchísima gente que disfruta de este deporte, de las carreras de la Fórmula 1, gente joven que ha llegado un poco al calor de las redes sociales, ¿no? Entonces, hay alguna gente que, vamos a ver cómo lo podría explicar sin ser ofensivo, que se pasa un poco de vueltas pensando que sabe más de lo que sabe. Entonces, sí, quiero ser constructivo para todos, ¿no? Porque, y voy al punto en el que voy ahora, gente como yo, no quisiera sonar muy petulante, pero gente como yo, como tú, Alejandro, imagino, tenemos una experiencia muy amplia de la Fórmula 1 vivida que nos permite valorar la Fórmula 1 en su justo término. No perdernos en las cosas intrascendentes del presente, ni tampoco sobreestimar el pasado, ¿no? Yo creo que hay un periodista, y ahí voy a barrer para mi esquina, porque soy también aficionado y disfruto antes como aficionado que periodista. Yo ahora veo que esa perspectiva ayuda mucho a sentir mejor y disfrutar mejor y a conocer mejor la Fórmula 1. Entonces, dicho esto, por eso, para los jóvenes aficionados, yo les doy un consejo: que procuren no ser talibanes, en el sentido de que piensen que lo saben todo, ¿vale? Escuchar, hacer como se dice, Mickey Mouse, las orejas grandes y la boca pequeña. Claro, es que yo sigo aprendiendo incluso de verdad, lo digo en serio. Yo he aprendido muchísimo de los veteranos. Cuando hablamos de Paco Costas, de Javier del Arco, gente que además sufría mucho para ir a la Fórmula 1, porque era muy dura la Fórmula 1. Muy, muy dura. Sobrevivir a la Fórmula 1. Si os contara lo que era ser un periodista español en la Fórmula 1 en aquellos años, nadie se lo podía creer en comparación a lo que es ahora. Entonces, yo de la Fórmula 1 del pasado valoro el hecho de que era un poco más... primero, era muy peligrosa. Sí. Muy peligrosa. Muy peligrosa. Los pilotos sabían que se jugaban la vida y no eran palabras. Entonces eso imprimía a los pilotos un carácter muy especial. O sea, a mí personalmente, hoy algunas cosas de las de TikTok que veo me parecen, chicos, quienes hemos vivido, bueno, y la muerte de Ayrton Senna la habéis vivido, creo, todos. Quienes hemos vivido esta época donde la Fórmula 1 era seria, hay ciertas cosas de esta Fórmula 1 total que te lo tomas como un signo de los tiempos que hay que aceptar, pero lo equilibras, ¿vale? Es un precio que pagas, pero la Fórmula 1 siempre ha sido un deporte de riesgo. Luego hay otro tema también que yo valoraba mucho de la Fórmula 1, y es que el piloto era más importante, aportaba más. El equipo dependía más del factor humano. Tú llegabas al box y todos los ingenieros se echaban encima del piloto y sus sensaciones, sus comentarios eran los que llevaban la puesta a punto, no la telemetría, no los ordenadores, etcétera, etcétera. Yo solo valoro mucho de esa Fórmula 1 de gladiadores. Me encantaba la variedad de los coches. En el pasado, tú te ponías en la pista y pasaban 20 coches y eran diferentes, todos, ¿no? Sí. Y muy personales. Entonces eso claro, también me gustaba mucho. Sí, lo que se diría, lo hablábamos también con Joan Vila del Prat, en el idioma moderno teníamos coches de autor. Claro, exacto. Y lo dice Newey lo dice ahora también, ¿no? Que el reglamento te iguala todo. Me gusta de esta Fórmula 1 de ahora. Hay muchísimo talento. O sea, la parrilla de salida, a lo mejor, a la parrilla ahora mismo hay 3, 4 pilotos, pero si os fijáis, gran parte de los pilotos que hay en la Fórmula 1 ahora son el fruto de programas de desarrollo que elegían lo mejor de lo mejor. Entonces, creo que hay un talento impresionante en la Fórmula 1. Antes de la Fórmula 1 tenías 4 o 5 pilotos que eran muy buenos. Ahora tienes muchos que son muy buenos. Lo malo es que dependen más que nunca del coche. No me gusta de esta Fórmula 1 que un piloto
esté recibiendo instrucciones por la radio sobre dónde debe frenar y cómo frenar. Y si tienes que hacer en la curva, no. Eso es el trabajo del factor humano, del piloto. Entonces, esta Fórmula 1 se ha complicado más, ¿no? Quizá porque he vivido otra Fórmula 1. Me gusta cómo están haciendo popular la Fórmula 1 en Liberty. La están haciendo muy dinámica, muy viva, muy para todo el mundo. Que hoy en día estemos escuchando a chavales jovencitos de 15, 20 años que te hablan de Fórmula 1 como si te hablaran de fútbol, digo, eso es fantástico, ¿no? Creo que eso es muy bonito. Sí, sí. Sí, y una cosa que me ha encantado siempre de la Fórmula 1 y que eso nunca lo he perdido. Es un mundo brutalmente competitivo, de gente muy competitiva y muy buena. O sea, yo he aprendido mucho de la Fórmula 1 y cuando vengo a mi vida cotidiana veo el estándar que tiene esta gente y digo, es que esta gente, la gente que está aquí, que compite para que tengas un coche que es una milésima, una décima más rápido, con todo lo que implica de una estructura, digo, esto es algo increíble. Y eso me ha encantado siempre. Y por acabar, hay una cosa que me encanta de la Fórmula 1, que me ha encantado siempre y que disfruta muchísimo, el factor humano. Tú piensas que lo ves desde fuera y piensas que son cochecitos que dan vueltas. Bueno, pues dentro de cada equipo, en la historia de la Fórmula 1, hay una intrahistoria humana increíble. Las batallas internas, las peleas internas, las personalidades, un montón de batallitas que escuchas dentro de cada equipo que no acaban nunca. Porque es un mundo muy intenso y eso también me gusta mucho, el factor humano que hay dentro de la Fórmula 1. Mira, estabas mencionando el factor humano y hay un tema que no lo habíamos tocado anteriormente y es el desgaste del factor humano. ¿Por qué? Porque antes teníamos 15, 12 carreras por año, nosotros como espectadores, como periodistas y demás, pero este año tenemos 20 y tantas. Y eso, por ejemplo, impacta mucho en el factor humano, por ejemplo, no solamente en el piloto, sino en aquellos ingenieros, en aquellos mecánicos, en aquel personal que tiene una familia. O en los comentaristas también. Bueno, claro, pero esta gente tiene que viajar casi el doble de lo que lo hacía anteriormente y eso lleva un desgaste y un sacrificio. Pienso principalmente en la familia. Y entonces, y ese tema, la verdad que no lo escuché a nadie tocar y tampoco lo había, pero justo acabo de reparar cuando has dicho lo de factor humano. Es para un mecánico y todo, para que no solamente tiene que estar en la carrera, sino que tiene que estar desde mucho antes, por ejemplo, desde 1 o 2 días antes, que no se va el mismo día, sino que se va 1 o 2 días después y está lejos de casa. ¿Cómo ves ese sacrificio? ¿Lo ves como un posible problema para las escuderías? Sí, vamos a ver. La gente que trabaja en la Fórmula 1 te dice que viven 5 años del mundo laboral en un año en Fórmula 1. Porque todo es muy intenso, porque hay mucha competitividad, porque tienes que rendir a un nivel muy alto y encima... A tope. Y encima añadiendo este factor que tú ahora has comentado con muy buen criterio, que tampoco antes existía la Fórmula 1. Es cierto que antes hice un Gran Premio de Japón, costaba, a lo mejor más que ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora los viajes son como más fluidos, aunque haya con los aeropuertos, pero sí es cierto que a todo esto que hemos hablado se une, que es gente que tiene que dar un altísimo nivel competitivo con el desgaste ahora de los viajes. Porque además la Fórmula 1, que es parte de lo que hablábamos antes de que se ha hecho tan popular, por ejemplo, la Fórmula 1 en la pandemia, por eso me encanta este mundo, porque es tremendamente dinámico y competitivo. En la pandemia el deporte que mejor salió fue la Fórmula 1 reforzado además. Sabían que tenían que hacer esfuerzos increíbles para estar en el calendario, aunque fueran carreras en vacío, porque sabían que salían de la Fórmula 1 más favorecidos. Lo que hizo la Fórmula 1 en la pandemia es que este mundo es capaz de arraplar con todo. Te cambian un reglamento y te sacan lagunas legales, te sacan coches increíbles, te sacan... Llega la pandemia y montan una logística increíble. Es que es un mundo que no se para ante nada. Y yo creo que la Fórmula 1, después
y voy a esto, es un mundo también económicamente muy ambicioso y ha hecho que incluso digan, señores, no 16, no 18, todas las carreras que se puedan aguantar, 24. ¿Por qué? Somos Fórmula 1, podemos generar dinero, vamos a hacerlo. Es todo así. Es un mundo trepidante, ambicioso, un mundo que no se para en nada, que trae a la gente más inteligente, que tiene una tecnología alucinante. Yo creo que hay pocos, y acabo con esto, si tú miras en el mundo empresarial, hay pocos mundos tan competitivos, universos tan competitivos como la Fórmula 1. Sí, ¿no? Y aparte que hasta sea una cosa que antes no se sabía, pero, o sea, o no se daba a conocer o se daba a conocer a través de comentarios, y es que hasta los detalles íntimos que también se conocen, como es el caso, por ejemplo, del problema de Red Bull, de Christian Horner y demás, ya no se salva nada ni nadie. Lo único que le puedo criticar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que hay mucha parafernalia en la Fórmula 1. Siempre la hubo, pero esta vez hay mucho más. Y como que la competición todavía es la competición en pista, hacer las carreras más entretenidas, todavía sigue siendo una asignatura pendiente. No son grandes premios donde ves mucha lucha, adelantamientos genuinos, pocos.